¿Qué tal, maestras, maestros? ¿Cómo están ustedes? Les saluda el doctor Jesús Velázquez. El día de hoy les voy a compartir una estrategia muy recomendable para trabajar la problematización que debemos hacer como parte de estas tendencias de la educación actual. Me refiero al aprendizaje basado en problemas. Esta estrategia del aprendizaje situado parte de una problemática real, tangible, de un problema del entorno contextualizado que los alumnos ven, sienten, conocen perfectamente y este tratamiento de la estrategia tiene varios pasos que les voy a platicar enseguida. Número uno, empezamos con el diálogo con los alumnos hablando del problema. Cómo lo ve cada quien, cómo afecta a las diferentes personas de la comunidad. Y en ese diálogo tiene que haber siempre la pregunta hacia la solución, encaminado a qué podemos hacer para resolverlo. Una vez que se reconoce que existe ese problema, le tocará al colectivo docente o a un docente redactarlo. Es una redacción minuciosa, una redacción con muchos detalles, porque recuerden que la finalidad es el aprendizaje, la finalidad es la formación de los educandos. Más allá, pues, de la solución del problema, en ese trayecto tiene que haber un aprendizaje muy duradero, muy significativo, que le encuentren sentido. Entonces, esa redacción tiene que ir con todos los detalles y abarca alrededor de una cuartilla, cuartilla y media, tal vez dos cuartillas. Una vez que se tenga ese problema redactado, se divide al grupo en equipos. Y entonces vamos a dar la indicación siguiente ya en el paso número 2. Vamos a solicitar a los equipos formados aleatoriamente de preferencia que lean el problema y que traten de comprenderlo. Este primer paso, bueno, ya el segundo, pues después del diálogo, este segundo paso de leer y comentar el problema, tiene como finalidad, obviamente, el favorecer, el ser una oportunidad para comprender la lectura, pero también ser la vía para negociar significados, porque seguramente en la redacción, que trataremos de hacer clara, legible, una entendible para los alumnos, pues seguramente va a haber conceptos que los alumnos entienden de diferente manera. Entonces tienen que dialogar qué significa para ellos algún concepto que uno no entiende. Y vamos a dedicarle el tiempo suficiente a ese segundo momento para que los alumnos comprendan y negocien significados. Es bien importante porque eso les va dando habilidades en la vida para aprender a preguntar qué es lo que entiendes tú por este concepto, bajo el precepto de que los conceptos los aprendimos pues en ciertos contextos en que cada quien se desenvolvió en sus respectivas historias de vida. Entonces, no va a haber uniformidad en el entendimiento. Por eso es importante negociar, y es la relevancia de ese segundo paso. El tercer paso es solicitar a los alumnos que hagan un listado de cosas que conocen del problema que están tratando. Si es, por ejemplo, el problema de la basura, pues tendrán que hacer un listado de lo que es la basura orgánica, la inorgánica, de dónde proviene, cuál es la reciclable y no, respecto a la basura, lo que conocen. Pero va a haber aspectos que no conozcan, que ignoren. Por ejemplo, si hay una palabra medio rara que diga lixiviados, si estamos hablando de la basura, o mantos freáticos, hablando de contaminación del agua por los tiraderos al aire libre, o bien que hablemos de los kilowatts, que es un kilowatt, por ejemplo, eso no lo saben. Entonces, hacemos un listado de lo que conocen y otro listado de lo que no conocen. Esas dos columnas, lo conocido y lo desconocido, es ni más ni menos que la puerta de entrada de la metacognición. Y la metacognición, pues, es la conciencia de lo que se sabe y la conciencia de lo que se ignora. Entonces, eso convierte a lo que se sabe en materia de trabajo, en materia de discusión, de análisis, porque ya lo conocemos, y lo que no se conoce en materia de indagación, de búsqueda. El siguiente paso, ya vamos en el paso número 4, sería realizar una lluvia de ideas. A ver, reúnanse en equipo y platiquen qué se les ocurre para solucionar ese problema. Y esa lluvia de ideas tiene que ser llena de aportaciones de los mismos alumnos.
donde cada quien aporte ideas, favoreciendo con ello la fluidez del pensamiento. No olviden que la lluvia de ideas viene de una técnicas de creatividad. Inclusive hay un autor del brainstorm que es Osborne, el autor de la lluvia de ideas o tormenta de ideas, pero se trata de que el pensamiento fluya. Y en esa lluvia de ideas, el docente tiene que ser el árbitro que vigile que no se descalifiquen ideas por absurdas. Por muy descabellada que sea una idea que proponga un alumno, se tiene que aceptar. ¿Por qué razón? Pues porque muchas ideas descabelladas, entre comillas, han revolucionado el pensamiento, han revolucionado la humanidad, desde Copérnico, Galileo, Luis Pasteur, que fueron ideas disruptivas en su época, catalogadas de absurdas. Entonces, no podemos permitir que algunas ideas se descarten por ser absurdas. El paso siguiente es elegir una propuesta, elegir una idea, por cualquier método, por votación, si quieren, aleatoriamente se elige una solución, ¿sí? Por consenso, por decisión del maestro, pudiera ser. Y esa idea, esa propuesta de solución, tiene que realizarse, tiene que diseñarse un procedimiento, pero planeado para solucionar el problema. Ese procedimiento no es otra cosa más que hacer un proyecto de solución. Y acuérdense que un proyecto parte de un diagnóstico. Tenemos que retomar el diagnóstico de ese problema. ¿Cómo está la realidad? Posteriormente, ese problema, ese diagnóstico, perdón, lo tenemos que convertir en acciones, en un plan de, perdón, antes, primero se hace el diagnóstico, luego pasamos a plantear objetivos y metas. Es decir, el punto de partida, que es el diagnóstico, y el punto de llegada. En un proyecto siempre hay esa característica. Hay un punto de partida y hay un punto de llegada, ¿sí? El punto de partida es el diagnóstico, el punto de llegada son los objetivos y las metas. Y entre el objetivo, entre el diagnóstico y los objetivos, hay un camino que recorrer. Ese camino que recorrer se va a llenar con un plan de acción. Y un plan de acción se compone, su nombre lo dice, de acciones a realizar. Un listado de acciones a realizar para cumplir cada uno de los objetivos que tenemos planteados. Después de definir las acciones, tenemos que calendarizarlas. ¿Cuándo vamos a realizar cada acción? Prever recursos también. ¿Qué se necesita para poder resolver ese problema, para poder realizar esa acción? Definir también responsables. ¿Quiénes van a ser los responsables de implementar esa acción? Y definir una metodología. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, al final se responden a 5 preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué necesitamos para hacerlo? ¿Quiénes serán los responsables? ¿Y cómo lo vamos a realizar? ¿Sí? Son las 5 preguntas que deben estar presentes en ese plan de acción. Y un proyecto de solución completo se complementa con acciones de seguimiento, es decir, no porque están planeadas las acciones en un tiempo, vamos a suponer que ya se realizaron, que ya se van a realizar. No, tiene que haber un seguimiento para ir valorando si esas acciones se llevaron a cabo o qué faltó por realizarlas. Y tiene que hacerse también una valoración de decir si se hizo, qué resultados se obtuvieron, si se hizo y no hubo buenos resultados, cómo replanteamos esas acciones, ¿sí? Para que al final el proyecto, bueno, vaya avanzando y se vaya acercando a la consecución de las metas planteadas. Y finalmente, bueno, hay una evaluación y una exposición de resultados en donde la conclusión es sencilla. Si el problema que estamos abordando se soluciona o no se soluciona, es lo de menos. ¿Sí? Al final el trayecto es altamente rico en aprendizaje. Esto es aprendizaje basado en problemas. Espero que les sea de utilidad.